que son importantes conocer, ¿no es cierto?, para entender esto, pues, de la configuración electrónica, de cómo está estructurado un átomo, ¿no? Ya. Antes... Ya, ahí podemos observar la pizarra, ¿verdad? Esto quedó pendiente, ¿ya? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, el nivel, y ya sabemos que el nivel toma valores, pues, prácticamente del 1 al 7, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya el subnivel toma valores ahora desde 0 hasta n-1. Entonces, tomando como n máximo 7, tenemos, ¿no es cierto?, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Y dijimos, ¿no es cierto?, que estos subniveles también se los puede representar con las letras minúsculas: S para el 0, P para el 1, D para el 2, F para el 3, G para el 4 y H para el 5. Hasta aquí está definido, ¿no? Para el 6 como que todavía no hay un número, o yo no lo encontré, ¿no? Entonces hasta el 5 está con el H, ¿no? Ya, esto me parece que quedó pendiente la clase anterior, ¿ya? Listo, entonces nosotros revisamos hasta las diagonales de Pauling. Ya, hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Ya, entonces otro principio importante que necesitamos conocer es justamente la regla de Hund. Ya. Que ya algo mencionamos, ¿no es cierto?, en los ejemplos que pusimos la clase de la semana pasada, ¿verdad? E hicimos ahí un par de ejemplos de ejercicios, pues, e íbamos llenando las celdas, no sé si se acuerdan. En todo caso, la regla de Hund se refiere a eso. Y dice, ¿no es cierto?, que cuando un subnivel contiene más de un orbital, los electrones se distribuirán en todos los orbitales disponibles, con sus espines en la misma dirección, dice. ¿Ya? Ese es entonces el principio o la regla de Hund, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, los electrones van a permanecer en lo posible, pues, sin formar parejas, sin aparearse. Es decir, ¿no es cierto?, que primero, pues, entrarán, ¿no es cierto?, a las celdas, a los orbitales de este subnivel. Primero entrarán los electrones que tengan el mismo spin, ya. Y por convenio para nosotros, primero van a entrar los electrones con spin positivo, con spin más un medio. Entrarán hasta que se llene prácticamente la mitad del subnivel, ¿no es cierto? Y luego, pues, obviamente van a entrar los electrones que tengan el spin opuesto, o sea, el spin menos un medio, o sea, la flecha apuntando hacia abajo. Asimismo, ¿no es cierto?, pues entrarán en forma ordenada. ¿Ya? Obviamente, ¿no es cierto? Y como ya sabemos, pues por la regla del desarrollo de la energía, se van a llenar primero los niveles y subniveles de menor energía. ¿Por qué? Porque son más estables. Y evidentemente, ¿no es cierto?, pues esta saturación electrónica, esta distribución electrónica está relacionada con la ubicación del elemento en la tabla periódica, ¿no? Ya, ahí tenemos, ¿no es cierto?, pues un ejemplo de cómo van ingresando los electrones con spin positivo y luego con spin negativo para los primeros elementos de la tabla periódica, ¿no? El litio con un número atómico igual a 3 hasta el neón con un número atómico 10. Ya, entonces aquí, ¿no es cierto?, pues en estas celdas está representado a partir del nivel 2. Ya.
el nivel 1, subnivel S, pues falta, ¿no? Se ha omitido para este ejemplo. Entonces está a partir del nivel 2 para todos estos elementos que ustedes están observando. Ya, entonces, por ejemplo, 2S1, miren aquí. Tomemos al carbono, ¿no es cierto? 2S2, 2P2. Entonces, pues, esta celda ya está llena, ¿no es cierto? La celda que corresponde al subnivel S, en tanto que las celdas que corresponden al subnivel P tienen 2 electrones que han entrado, ¿verdad? En forma ordenada, y como ya dijimos, primero los electrones con spin positivo, miren, en el nitrógeno también, y luego pues van a ingresar los electrones con spin negativo, asimismo de forma ordenada, primero aquí, luego aquí, y luego pues llenan todo el subnivel, ¿no? Ya, ese es el ejemplo, ¿no? Ya. Entonces también es importante, ¿no es cierto? Ya como un resumen de lo que hemos visto hasta aquí, pues, aprendernos, ¿no es cierto? Aprendernos, pues, unas 3 reglas que nos van a ser útiles para asignar los electrones en los niveles, subniveles y orbitales, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué dice la primera regla? Dice que cada nivel de energía principal, N, contiene N subniveles. Ya. Entonces, para el nivel de energía principal 1, ¿no es cierto? Digamos que N es igual a 1. Voy a tener asimismo un subnivel. ¿Cuál es este? El subnivel 0, o también representado con la letra S, ¿verdad? Ya para el nivel de energía principal 2, N igual a 2, entonces tengo 2 subniveles. ¿Cuáles son estos? El 0 y 1, o el S y el P. Para el nivel de energía principal 3, N igual a 3, entonces tengo 3 subniveles. ¿Cuáles son estos? El 0, el 1 y el 2, o también el S, el P y el D. Y así sucesivamente, ¿no? Asimismo, ¿no es cierto? Dice que cada subnivel L contiene 2L más 1 orbitales. Ya. Entonces, para el subnivel L igual a 0 o S, ¿no es cierto? Voy a tener 2 por 0, 0 más 1, 1. Un orbital. Justamente el orbital que tiene la forma de una esfera, ¿verdad? El S. Ya. Para el subnivel, ahora L igual a 1. Ya, el segundo subnivel, ¿no es cierto? L igual a 1, o también pues conocido con la letra P. Voy a tener 2 por 1, 2 más 1, 3 orbitales. Efectivamente, ¿cuáles son estos? El PX, el PY y el PZ. Para el subnivel, ¿no es cierto? L igual a 2. Entonces voy a tener 2 por 2, 4 más 1, 5 orbitales. ¿Cuáles son estos? El DXY, el DXZ, el DYZ, el DX2 raya 2 y el DZ2. Y así, ¿no? Así funcionan estas reglas. Ya, y como ya sabemos, ¿no es cierto? Pues en un orbital alcanzan máximo 2 electrones, ¿ya? Entonces estas 3 reglas, pues es importante aprender, recordarlas siempre para poder asignar los electrones en los niveles, subniveles y orbitales de cualquier átomo, ¿no? Ya. Otro principio también, ¿no es cierto?, que rige pues este tema que estamos viendo es el principio de la estabilidad. Este principio de estabilidad, ¿no es cierto?, aplica específicamente para el subnivel D. Ya. Y para el subnivel D tenemos 2 casos, una estabilidad media y una estabilidad total. Ya. Cuando este subnivel D tiene una estabilidad media. Tiene estabilidad media justamente cuando posee un electrón en cada celda.
Por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí pues prácticamente hemos extraído una partecita de la configuración electrónica de cualquier átomo, ¿no es cierto? Entonces, pues la parte final, ¿no es cierto? Los últimos términos de esta distribución electrónica tienen esta forma, ns2 en el nivel, ¿no? n-1 d4. Entonces, cuando el átomo, ¿no es cierto?, está así, pues es inestable, no tiene estabilidad. Cuando se vuelve estable, cuando un electrón del subnivel S pasa al subnivel D y se completa prácticamente, ¿no es cierto?, la mitad del subnivel, como acabamos de ver anteriormente, ya en los ejemplos. Y pasa a esta forma, ¿no es cierto?, NS1, N-1, D5. Ya, ahí se vuelve estable. Y justamente, ¿no es cierto?, el elemento, más bien dicho, pues que cumple con este caso es el cromo. El cromo, ¿no es cierto?, que tiene como número atómico 24, es decir, tiene 24 electrones alrededor del núcleo y en el núcleo tiene 24 protones. ¿Cuál sería en principio su distribución electrónica? Esta, ¿no es cierto? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Así aprendimos, ¿no es cierto? Aplicando las diagonales de Pauling, pues ya aplicando las diferentes reglas que ya sabemos, ¿ya? Pero el cromo así, pues no presenta estabilidad. Para que se vuelva estable, un electrón del subnivel S tiene que pasar al subnivel D, ¿no es cierto? Y queda de esta forma. Y ahí alcanza, pues, una gran estabilidad. Ahí se vuelve estable el cromo y justamente, pues, esa es la configuración electrónica del cromo, ¿no? Ya, esa es la estabilidad media. El otro caso, ¿no es cierto?, para el subnivel D es la estabilidad total. Entonces, la estabilidad total, ¿no es cierto?, tenemos, pues, cuando posee las celdas completas con el número máximo de electrones. ¿Sí? Por ejemplo, de la misma forma, pues hemos extraído una parte de la configuración electrónica, ¿no es cierto?, de un átomo, pues, y tiene esta forma, ns2, Dije, n-. disculpe, ¿podría poner en la diapositiva anterior? Es que no tomé captura, disculpe. Por favor. ¿Esa? Ya, muchas gracias, disculpe por interrumpir. Ya. Entonces, les decía, ¿no es cierto?, que pues extrayendo una parte de la configuración electrónica de un determinado elemento que tenga, ¿no es cierto?, esta distribución, vamos a tener ns2, n-1 d a la 9. Así como está, pues no es estable. Para que esta distribución, este elemento, ¿no es cierto?, este átomo se vuelva estable, pues un electrón del subnivel S va a pasar al subnivel D y tenemos de esta forma. ns1, n-1, d a la 10. Ahí alcanza una gran estabilidad. Y asimismo, ¿no es cierto?, como en el caso anterior de la estabilidad media, el cobre, que tiene como número atómico 29, cumple con esta situación. En principio, asimismo, ¿no es cierto?, la distribución electrónica del cobre es esta. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Pero el cobre así no es estable. Para que se vuelva estable, pues un electrón del subnivel S tiene que pasar al subnivel D y alcanza una gran estabilidad, ¿no es cierto? Y su configuración electrónica real y estable, pues entonces es esta, ¿no? Ya. Listo, entonces, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que prácticamente pues los subniveles D a medio llenar o completamente llenos ofrecen mayor estabilidad, son más estables, ¿sí? Y justamente pues
Esto explica las configuraciones electrónicas, como acabamos de ver, ¿no es cierto?, del cobre, del cromo. También cumplen con esta situación el oro, la plata, el paladio, o sea, metales, ¿no es cierto?, que se encuentran en esta parte de la zona periódica que corresponde a los metales de transición, ¿no? Ya. Inge, una pregunta. ¿Sí le escucho? Si el nivel D quedara en 6 y ya no en 4, ¿cómo sería? Perdón, repítame, por favor. Es que si queda en 4, el S pierde 1, pero en cambio si D queda en 6, D perdería 1 para que quedara en 5, para que esté estable. O sea, si tenemos el caso, me dice usted. A ver, nosotros presentamos este caso, ¿no es cierto? Ya. Aquí me dice usted si tuviera 4S2, 3D6. Sí. No, pues ahí queda tal como está. Porque la idea justamente aquí es que se llene la mitad del subnivel, por eso se llama estabilidad media. O sea, ¿no es cierto? Como el subnivel D tiene 5 celdas, 5 orbitales, pues están ocupados solo 4 de las 5 celditas, ¿verdad? Entonces, para que se ocupen las 5, es decir, se llene la mitad del subnivel, pues pasa uno acá. Esa es la idea, que se llene la mitad. Y en este otro caso, pues la idea es que se llene todo el subnivel, ¿no es cierto? Que se complete con los 10, porque aquí tenemos 9. Y como en el 10 cabe, en el subnivel D caben 10, entonces falta 1, ¿no es cierto? Y por eso gana. Esa es la idea, o sea, tener la mitad o el total. Ahí se vuelve estable. Si tenemos casos, pues ya que tenemos D6, D7, D8, ya no aplica esta regla. Listo, Inge, gracias. Ya, ¿algo más, jóvenes? Ya, jóvenes. Entonces, estos son los principios más importantes, ¿no es cierto?, para poder hacer adecuadamente la configuración electrónica y la estructura de los átomos de los diferentes elementos, ¿no? Ya. Ahora, viene el siguiente tema. El siguiente tema, pues, trata de las constantes del átomo, ¿no? Profe, está proyectando porque no se ve nada. Ya los proyecto. Ya, entonces les decía, ¿no es cierto? Pues que ahora vamos a revisar las constantes del átomo. Es decir, ¿no es cierto? Lo que es, pues, el número de Avogadro, lo que es un atomogramo, lo que es un gramo mol, qué es el número atómico, qué es el número de masa, qué es el peso atómico. En el caso de las moléculas, qué es el peso molecular, qué son los isótopos. Ya, esos conceptos, ¿no? Entonces, primero vamos a revisar, vamos a empezar con el número de Avogadro. Ya. Entonces, el número de Avogadro, ¿no es cierto? En primer lugar, pues es una constante física universal, ¿verdad? Como lo es la gravedad, por ejemplo, cuyo valor es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, entonces, asimismo, pues el número de Avogadro es una constante física, es algo, pues, que no cambia, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo se define o qué es? El número de Avogadro, ¿no es cierto?, no es sino el número de átomos que existen en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Ya. Y entonces, ¿cuántos átomos existen en 12 gramos del isótopo de carbono 12? Existen aproximadamente 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y este es el número de Avogadro, ¿no?
6,022 por 10 a la 23, ¿ya? Ahora bien, ¿no es cierto? El número de Avogadro, pues nosotros lo podemos utilizar para, para designar, ¿no es cierto? Para representar unidades químicas, ¿ya? Entre otras unidades químicas, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, a los átomos y a las moléculas. Entonces, si las unidades químicas, ¿no es cierto?, con las que nosotros estamos trabajando, pues son los átomos, nosotros necesariamente tenemos que hablar del átomo gramo, que lo vamos a simbolizar, pues, ¿no es cierto?, con las letras minúsculas AT raya G. Ese es el átomo gramo. En tanto que si las unidades químicas con las cuales nosotros estamos trabajando son moléculas, pues necesariamente nosotros tenemos que hablar del gramo mol o simplemente mol, que se simboliza así, ¿no es cierto? G minúscula raya mol o simplemente mol, ¿ya? Entonces, justamente, ¿no es cierto? Pues aquí aparecen estos conceptos de átomo, gramo y de mol. Ya. Entonces, a continuación, pues ustedes, ¿no es cierto?, van a sacar su tabla periódica, si es que tienen físico mejor, y si no, pues lo buscan en el internet, y un poco para definir estos conceptos, observando, ¿no es cierto?, la tabla periódica, ¿ya? Ya, entonces, en primer lugar, nos vamos a referir a los átomo-gramo. Ya. Entonces ya dijimos, ¿no es cierto? Si las unidades químicas a las que nos estamos refiriendo, pues son átomos, tenemos el átomo gramo, dijimos, ¿verdad? Entonces vamos a tomar, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un átomo, ¿sí? Átomos, ¿no es cierto? Que muchos átomos unidos, pues nos van a dar un elemento, ¿verdad? Ya, entonces un elemento pues no es sino, ¿verdad? Ya dijimos, ya definimos, pues están formados por átomos. Ya. Entonces, ubiquemos al elemento calcio. Ya, al calcio, ¿verdad? Entonces, ustedes ubiquen el peso atómico del calcio en su tabla periódica. Peso atómico vamos a simbolizar como Pa en principio, ¿ya? Ya, entonces observen cuál es el peso atómico del calcio. Alejandro Sebastián ya tiene el peso atómico del calcio. Le estoy buscando, profe. Es 40, profe. Es 40, ¿no? Muy bien. 40. Ya. ¿Y qué será? 40 metros, 40 segundos, 40 horas. ¿Qué unidades tiene? ¿Perdón? Unidad de masa atómica. Ya por... 40 UMAS. ¿Perdón? 40 sumas. Uma. Ya.
Ya, esto vamos a ver más adelante, ¿no? Efectivamente es así. 40 UMAS por átomo. Pero, ¿qué otras unidades tiene? Gramos. Gramo Ya. por mol. Muy bien. Gramos por mol. 40 gramos por mol. Por mol de átomos de calcio, ¿no es cierto? Entonces, pues, un mol de átomos de calcio pesa 40 gramos. Eso es lo que me está diciendo. Y eso es lo que yo le estoy llamando, pues, justamente, ¿no es cierto?, el atomogramo. 40 gramos por atomogramo. Ya, es decir, que 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio, pues pesan 40 gramos, ¿no? Nuevamente, pues, ¿no es cierto? Entonces, pues, un atomogramo no es sino, ¿verdad?, un mol de átomos. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, pues, vamos a definir. Ya encontramos, ¿no es cierto? Ya apareció este término atomogramo. Aquí está. Entonces, vamos a definir, ¿no es cierto?, observando la pizarra, lo que es un atomogramo. Ya. ¿Qué es el 40, jóvenes? Este número 40, ¿qué es? Es lo que pesa el calcio. Ya. Entonces, es el peso atómico, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿no es cierto? Un atomogramo no es sino el peso atómico, el 40, de un determinado elemento es el peso atómico, pues, de un determinado elemento expresado en gramos, ¿verdad? Justamente, pues, aquí están los gramos, ¿no? Expresado en gramos. Ya, entonces, eso es un atomogramo, ¿no es cierto? Es el peso atómico de un elemento expresado en gramos. Ahora bien, ¿no es cierto? Como ya sabemos, pues, un atomogramo de calcio en particular, o generalizando, ¿no es cierto?, un atomogramo de cualquier elemento ¿no es cierto?, de cualquier elemento es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ya, esto no para cualquier elemento. Ya, entonces incorporando, ¿no es cierto?, ahora la segunda línea, esta segunda línea en la primera, pues, yo también puedo manifestar, ¿no es cierto?, que el atomogramo no es sino el peso en gramos es el peso en gramos ya de 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ya, es el peso en gramos de 6,023 por 10 a la 23 átomos de un determinado elemento. Ya. Entonces, eso es el atomogramo, jóvenes.
Listo. Ahora vamos a ver el gramo mol. Haciendo analogía, pues, ¿no es cierto?, a lo que acabamos de realizar para el átomo gramo. Gramo mol. O mol, no, conocido simplemente como mol. Ya. Listo. Entonces, ¿no es cierto? Pues ya dijimos asimismo si las unidades químicas son moléculas, tenemos que hablar de los moles. Las moléculas, ¿no es cierto? Pues constituyen un compuesto ya. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico es un compuesto, ¿no es cierto? En este caso, pues ya no puedo hablar de peso atómico, sino tengo que hablar de peso molecular. Y entonces, asimismo, ¿no es cierto?, ustedes consultando los pesos atómicos del hidrógeno, azufre y oxígeno, determinen el peso molecular del ácido sulfúrico, H2SO4. ¿98? Ya, muy bien, 98. ¿En qué unidades? Unidad de masa atómica. Ya. Sí, es algo similar, ¿no? A ver, pongamos para hacer analogía. Gramos mol. Ya. Gramos sobre mol. Sí. Sí. Ajá. Entonces, verán, 98 UMA por molécula. Esto vamos a ver después, ¿no? Esto de las UMAs. Ya. O lo que es lo mismo, 98 gramos por mol. Ya. Es decir, ¿no es cierto? Pues que 6,022 por 10 a la 23 moléculas de H2SO4 pesa 98 gramos. Y miren, aquí es donde aparece, pues, ¿no es cierto?, este término de mol. Ya, ahí está, ¿no es cierto?, el mol. Ya, entonces, ¿qué es el mol o gramo mol? Haciendo analogía con lo anterior, con esto, ¿verdad? Ahora, pues, ¿qué es el 98? Es el peso molecular, ¿no es cierto? Entonces, el mol es el peso molecular ya, es el peso molecular de un determinado compuesto expresado en gramos.
Justamente, pues aquí están los gramos, ¿no? Ya. De la misma manera, ¿no es cierto? Pues acá dijimos que un atomogramo es 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces un mol es 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Asimismo, pues, ¿no es cierto? Esto se cumple para cualquier compuesto. Ya, incorporando este segundo concepto en el primero, pues entonces yo puedo decir que es el peso en gramos de 6,022 por 10 a la 23 moléculas. De un determinado compuesto. Ya, jóvenes, entonces esto es el atomogramo y el gramo mol. ¿Alguna pregunta, jóvenes, si está claro? Ya, y entonces justamente, ¿no es cierto? Pues esto es lo que está, una parte de lo que acabamos de ver, pues es lo que está aquí, ¿no es cierto? En las diapositivas. Ahí tenemos, ¿no es cierto? El atomogramo, que es del atomogramo, es el peso atómico de un elemento expresado en gramos. Para cualquier elemento, un atomogramo contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, el atomogramo también es el peso en gramos de 6,022 por 10 a la 23 átomos, pues, de cualquier elemento, de un determinado elemento, ¿no? Que es el gramo mol, es el peso molecular de un compuesto expresado en gramos. M le he puesto aquí peso molecular, ¿no? PA peso atómico, M peso molecular. Asimismo, para cualquier compuesto, un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, el mol también es el peso en gramos de 6,022 por 10 a la 23 moléculas de un determinado compuesto. Ya. Ahora veamos qué es el número atómico, que lo vamos a simbolizar con la letra Z mayúscula. El número atómico representa el número de protones que tiene un átomo o que están presentes en el núcleo. Ya. Como un átomo, ya dijimos, ¿no es cierto?, en su estado natural, pues es neutro, entonces el número de protones es igual al número de electrones. Entonces el número atómico también es el número de electrones que existen alrededor del núcleo, ¿no? Y obviamente, pues el número atómico nos va a dar la ubicación de cada uno de los elementos en la tabla periódica. Justamente, pues como veremos más adelante, los diferentes elementos en la tabla periódica están ubicados pues en orden ascendente, ¿no es cierto?, de su número atómico. Ya. Número de masa es otra constante importante, ¿no es cierto? El número de masa lo vamos a simbolizar con la letra A mayúscula. ¿Qué es el número de masa? No es sino, ¿no es cierto?, la suma
del número de protones más del número de neutrones que existen en el núcleo. Ya. Entonces también, ¿no es cierto? Pues el número de masa A va a ser igual al número atómico Z más N, N que lo vamos a simbolizar como el número de neutrones, ¿no? Entonces A es igual a Z más N. Ya, jóvenes. Entonces, hasta aquí revisemos la parte de la teoría. ¿Alguna pregunta, jóvenes, respecto a estos temas que hemos visto? No, Ya. Listo. Entonces retomemos, ¿no es cierto?, los ejercicios que estamos realizando. Y ya hicimos, ¿verdad? Si mal no recuerdo, pues nos quedamos en el ejercicio 5, ¿verdad? Determinando la gravedad específica del diésel. Así es, ¿verdad, jóvenes? Sí, profe. Ya. Ya, miren, el 9 es muy similar, ¿no es cierto?, al ejercicio 5, sino que en el ejercicio 9 pues nos especifica la temperatura a la que se realizó el experimento, ¿no es cierto? 4 grados centígrados, dice. Está a 4 grados centígrados, está el agua, pues, y está la solución. Entonces, un poco esto es para indicarnos de una manera más directa, ¿no es cierto?, que la densidad del agua, pues, a 4 grados centígrados es 1. Ya, es muy similar, ¿no? Ya, hagamos el 10, jóvenes. Ya me dice, ¿no es cierto?, que tengo una lámina de oro, me da el peso específico y me da el peso de esta lámina de oro, 1,93 miligramos. Debe ser muy, muy delgada, ¿no es cierto? Y dice que esta lámina justamente puede ser laminada, ¿no es cierto?, hasta formar una película de área 14,5 centímetros cuadrados. La pregunta es cuál es el espesor de esta película, ¿no es cierto?, en angstroms. Claro, porque debe ser pues una lámina muy, muy delgada, ¿verdad? Ya, jóvenes, hagamos este.
Y ya, efectivamente, ¿no es cierto? Ya tenemos una respuesta, dice 689,66 angstroms. Prácticamente 690, ¿no? Ese justamente, pues, es el espesor de esta lámina de oro, ¿no? Ya, entonces, primero, ¿no es cierto? Lo que se hace, lo que vamos a hacer, pues, justamente es a determinar el volumen de esa lámina. Ya que conozco la masa de la lámina, pues, y conozco el peso específico. Conociendo el peso específico, pues, es fácil determinar su densidad, ¿ya? Entonces, 1,93 miligramos dividido para 1000 tengo en gramos, tengo la densidad 19,3 gramos por centímetro cúbico, y este es el volumen de la lámina en centímetros cúbicos, ¿no? Ya, entonces, suponiendo que la lámina sea algo como así, ¿no es cierto? Pues esta es el área que me está dando. Y este es pues el espesor de la lámina, la altura, ¿no es cierto?, de la lámina. Entonces el volumen de esa lámina no es sino pues el área por el espesor. Despejo el espesor, realizo las operaciones y me da 6,9 por 10 a la menos 6 centímetros. Que esto en angstroms es 690 angstroms, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta de este ejercicio, jóvenes? Profe, disculpe, ¿podría otra vez presentar la pantalla? Es que no puedo ver. Disculpe, profe. Ya, ahí estamos proyectando nuevamente. Ya me salió, profe, muchas gracias. ¿Ya?
Ya, hagamos el 11, jóvenes. Este se trata, ¿no es cierto?, de una solución, dice, de ácido clorhídrico, pues y me da la densidad, ahí está justamente la aplicación de la densidad. Ya tengo una muestra de 20 centímetros cúbicos de esta solución de ácido clorhídrico concentrado y contiene 8,36 gramos de ácido clorhídrico puro. Determine, dice, la masa de ácido clorhídrico puro por centímetro cúbico de solución. Y ve el porcentaje en peso de ácido clorhídrico en la solución concentrada, ¿ya?
¿Cómo les va, jóvenes? ¿Ya tenemos la respuesta? $35,4%. Ajá, efectivamente, esa es la respuesta, ¿no? Ya, bastante simple, la verdad. Sí, jóvenes. Entonces dice que tengo, ¿no es cierto?, 8,36 gramos de ácido clorhídrico puro en 20 centímetros cúbicos de solución. Aplicando pues un factor de conversión, ¿no es cierto?, por centímetro cúbico de solución, tengo la cantidad de ácido clorhídrico puro que existe en estos 20 centímetros cúbicos de solución. Es una regla de 3 simple, ¿verdad? Y tengo 0,418 gramos de ácido clorhídrico puro. Ya. Luego, ¿no es cierto?, puedo sacar la masa de la solución. ¿Cómo? Multiplicando la densidad de la solución por el volumen de solución. Y esto me da que estos 20 centímetros cúbicos de solución pesan 23,6 gramos de solución. Y asimismo una regla de 3, ¿no es cierto? 23,6 gramos de solución es el 100%. Los 8,36 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuánto? 35,4%, ¿no? Así, jóvenes. Ya. Bueno. El día, las actividades, ¿no es cierto? Aquí en la universidad, pues, se trabaja o son hasta mañana miércoles 23. Ya por tanto, pues del jueves 24 ya se suspenden todas las actividades, entonces pues obviamente el laboratorio ya no vamos a tener. Entonces la hora, ¿no es cierto?, que tenemos hoy de 1 a 2, pues ustedes lo van a utilizar trabajando en el proyecto integrador de saberes, ¿no? Entiendo que están trabajando, que están avanzando, que ya lo están haciendo, pues, y esa hora lo van a utilizar en eso. Entonces, con ustedes nos vemos mañana miércoles a las 7 de la mañana para la siguiente sesión, ¿no, jóvenes? Eso sería todo por el día de hoy, pues, y que tengan un buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Ige.